Discipulado número 1 del 2026, y el título que le puse es ¿qué implica ser discípulos de Cristo? ¿Qué implica? ¿Cuál es la implicancia que tiene ser discípulos de Cristo? Y el pasaje principal es 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 en la Reina Valera. 1 de Corintios 11, 1. Dice así la palabra de Dios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Así dice el apóstol Pablo, ¿no? 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser discípulos del Señor significa aprender de Él y permanecer en Él. Vamos a resumirlo en esas dos acciones nuestras. La primera, aprender. La segunda, permanecer. Tiene mucho que ver con la enseñanza que dimos de la predicación hace un rato, ¿verdad? De pasar la teoría, ¿a qué? A práctica, ¿no? Porque hay que aprender y después hay que permanecer. Hoy a la mañana el pastor Chuy estaba diciendo que hay que conocer al Dios, a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Kyrios, ¿verdad? O Curios, que es el Señor, ¿verdad? Y cómo hacía énfasis en que Curios es muy importante para la vida cristiana. Hoy lo vimos en la predicación justamente. ¿Por qué? Saber que Él es el Señor y dueño de mi vida, el que murió en esa cruz, me hace ser obediente por amor. Hace que la práctica tenga sentido y valga la pena. Claro que vale la pena. Y después nos hace recibir las bendiciones y vivir en el poder de Dios, como dijimos en la predicación. Ahora, es como una continuación un poco esto. Dice 1 Corintios 11, 1 dice, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo soy de Cristo. Entonces, para simplificarlo, cuando somos discípulos de Cristo, significa dos variables importantes, que es aprender de Él y permanecer en Él. Estos dos requisitos son esenciales para los discípulos de aquella época, ¿verdad? Como los 12 apóstoles, pero también son absolutamente necesarios y esenciales para los seguidores de hoy en día, nosotros. Primer punto, aprender de Él. ¿Cuántos somos discípulos? Pues aquí estamos, somos servidores, ¿no? Entonces, tenemos que aprender. Por eso el discipulado no es solamente convivio, sino es enseñanza, alimento espiritual, y convivio, alimento material, ¿verdad? Físico. Entonces, ¿cómo aprender de Cristo? Punto número 1. A los discípulos de Cristo que aprendieron de Él, escuchándole directamente, atentamente, ellos escuchaban sus enseñanzas. A ellos igual así les costó interpretar las cosas. Hoy dijimos bien claro que les costaba porque como no habían puesto en práctica, no tenían experiencia en ejercer ese evangelio aprendido, cometían errores, tropezaban, caían, pero poco a poco iban ganando sus galones e iban haciendo lo que Cristo quería hacer. Maestros de otros discípulos. Eso es lo que nosotros debemos de llegar a hacer. Y algunos dirán, no, pues yo cómo voy a ser maestro, yo no sé, yo no fui a la escuela. No tiene nada que ver los títulos, no tiene que ver hasta dónde yo me topé en la escuela, cuánto conocimiento tengo de libros del mundo. No, significa que yo puedo enseñar cuando yo ya he aprendido de Cristo. Cuando uno aprende de Cristo, tiene la capacidad de poder enseñarlo también a su vez. ¿Usted también escucha atentamente la palabra de Dios? ¿O es de los que nomás leen unos versículos y ya les da sueño? ¿No? O en la prédica los 10 minutos ya andan como que medio que se adormilan. No seamos de los que dice la palabra. Tienen oídos, pero no oyen. De esos no tenemos que ser. Discípulos que aprenden, no hay de esos. Los discípulos que aprenden son los que oyen y prestan atención. El ministerio de la enseñanza de Cristo fue uno de los aspectos más importantes de su ministerio terrenal.
No las señales acompañaron al Señor, ¿verdad? Para confirmar de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y después Él les dijo, a ustedes también, mis discípulos, las señales les van a acompañar para que sean el respaldo de que ustedes son mis hijos también. O sea, las señales no es lo principal. Y ahora, ¿cómo vemos a las iglesias que andan tras los milagros, sí o no? Tras los milagros de toda clase. Vuelvo a repetir, no es que Dios no haga milagros en esta época, sí los hace. Yo he vivido más de 10. En la reunión de varones que tuvimos el viernes, volvimos a hablar del hermano que tenía la columna toda, se le salió las vértebras y estaba en un dolor horrible. Decía que no pudo dormir durante casi 3 meses. Y la última que le quedó dijo, mire, el doctor me dijo que ni me moviera, pues apenas se hacía así, se inclinaba y le dolía como que se iba a morir. Pero dijo, no, me muero inclinado al Señor. Voy a orar así y si me muero, pues moriré, dijo. Y se inclinó y se quedó en un sueño dormido, dice. No el dormirse de que, ay, me dio sueño la enseñanza, no. Sino en un sueño como el que Dios da a los hijos de Dios para hacer como lo hizo Adán, ¿no? Que lo durmió para sacarle la costilla y hacer una cirugía quirúrgica, ¿no? Lo mismo. Cuando se despertó, él tenía la espalda recta. Ahora corre y camina y hace todo, ¿eh? Ya tiene ya para los 70. El tema es que lo dejó mejor que antes del Señor, porque el Señor es el gran cirujano, ¿verdad que sí? El médico de médicos. Bueno, no es que las señales no existan, y hay muchas, y mientras más nosotros entramos a la presencia de Dios, más practicamos el Evangelio, más cosas de esas vamos a vivir en nuestras vidas. Ahora, ese no es lo central, recuérdelo bien, para que usted le enseñe a otros discípulos en alguna congregación que andan por ahí un poco pues desviados, ¿verdad? El ministerio es principalmente de enseñanza. Cristo dijo bien claro, yo vine a enseñar la doctrina ¿de quién? Del Padre, sí, de su Padre. Él no vino a hacer milagros y sanar, claro, vino a eso también en su ministerio, a él lo declara en Lucas capítulo 4, pero ese no era lo principal, volvemos a repetir, lo principal era hacer conocer al Padre. Es interesante notar que inmediatamente después de llamar a todos sus discípulos, los siguieron por toda Galilea, escuchando a él enseñar, escuchando al Señor mismo predicar. Imagínense, yo, un servidor, pues bueno, obviamente no leyó los talones al pastor Chuy, pero uno aprende de escuchar sus prédicas. Yo aprendo muchísimo. Estamos así, después otros hermanos, otras congregaciones dicen, es que nos juntamos una vez con pastores de otras congregaciones que tienen mucho tiempo aquí en Guadalajara y nos dicen, no, ustedes predican, ay, mándame una predica tuya, hermano, pues ahí se la envío. Es que todos ustedes predican similar con el pastor. Entonces, no sé, o sea, pues es que citamos mucho la palabra, eso es una verdad, citamos mucho la palabra. Prácticamente a mí me gustaría nomás leerla. ¿Saben? Las reuniones antes, ¿cómo hacían? Nomás hacían así y empezaban a leer. A leer. Y después terminaba de leer y había preguntas y se edificaban unos a otros. Era así. Ahora ya hay un ministerio de predicación, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué voy con eso? La enseñanza y la predicación se aprendían. Los discípulos, los 12 apóstoles, ¿la aprendieron de quién? Directo de Jesús. Ellos la enseñaron a sus discípulos y así durante 2000 años. A veces me pongo a pensar, híjole, algo del estilo de Jesús se nos pegó, ¿verdad que sí? Porque ahí sale el estilo de Jesús en los mismos evangelios. Entonces, cuando predicamos al estilo del Sermón del Monte, estamos predicando al estilo ¿de quién? De Jesús. Qué bonito, ¿no? Pensar eso. Ay, estoy predicando el estilo de Jesús. ¿Y qué está haciendo? Citando la Biblia. No estoy haciendo cosas maravillosas. Nomás estoy citando la Biblia. Apenas Jesús llamó a sus discípulos, ahí en Mateo 4:23, dice así, en la Reina Valera actualizada lo voy a leer. Mateo 4:23 dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, de los judíos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Volvemos, las señales seguirán a los que predican al Padre, a los que dan de conocer al Padre.
Bueno, de hecho, el sermón más familiar de Cristo, ¿cuál fue? ¿El sermón de qué? Del monte, ¿no? El que dio en un monte, ¿no? Fue presentado poco después de que él instruyera a Pablo, a Andrés, a Santiago y a Juan a seguirlo. Sígueme, les dijo a ellos. Y poco después, él se puso a enseñar el sermón del monte. Obviamente el ministerio de enseñanza del Señor fue uno de los aspectos, si no el aspecto más importante que discipuló a los apóstoles. El mandato final de Cristo, ¿cuál fue? A sus 12 discípulos principales. ¿Cuál fue? ¿En dónde hizo énfasis él? Vayamos a Mateo 28, 19 al 20. Este pasaje debe ser de memoria, mis hermanos. Por tanto, dice el Señor, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, y enseñándoles, ahí viene la palabra clave, enseñándoles que guarden todas las cosas que le he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si se fija atentamente, este mandato final del Señor a sus discípulos, porque ya estaba para ascender el Señor a los cielos, este mandato casi final de él, instrucción final, es de que sus discípulos a su vez enseñaran, se pusieran a enseñar también. Tenía un énfasis, claro, ¿en dónde? Una enseñanza con énfasis en la práctica, como dijimos en la predicación de hoy. Porque dice bien claro, enseñen que ¿qué? Que guarden, que guarden. Guardar significa, pues, poner por obra. Claro, Cristo enfatizó la enseñanza en aquel entonces y espera que la enseñanza sea una prioridad en las iglesias hoy, ¿verdad que sí? Mas, sin embargo, chequen bien las iglesias cómo andan, chequen, tengan discernimiento. Parece más un show, ¿verdad? Pues, parece un concierto que una iglesia. Parece el DIF, una de seguro social. Porque nomás se la pasan ayudando y haciendo programas sociales y de entretenimiento. En Corea, yo lo digo tristemente, es así. La gran mayoría de las iglesias se dedican a entretenimiento. Los jóvenes van, pues estuvo Angie ahí. Y no me va a dejar mentir. Yo le dije, así, asado. Y después cuando regresó, así, asado. La gente, pues todo el tiempo les plantean eventos, campamentos, que vamos a hacer un concierto musical para adorar al Señor, y que vamos a hacer no sé qué, y que hay iglesias que ponen cubículos de estudio, para que ahí se coman su ramen, todo gratis, cafecito, todo. Y eso es bueno, no digo que sea malo. Pero no es el propósito de la iglesia. ¿Cuántos jóvenes de ahí van porque aman al Señor? Porque han conocido al Padre. No, casi no hay. Muy pocos. No digo que no hay, pero son los menos, vamos a decirle así. O sea, ¿qué estamos dando con este primer punto de aprender? Enfatizar en dónde las cosas del discípulo, en dónde debemos de enfatizar la enseñanza. En la enseñanza, mis hermanos, en la doctrina del Padre, en conocer al Padre. Aprender de Cristo hoy también significa oír, escuchar, estudiar y aplicar las palabras de Jesús. Los discípulos de Cristo, ahí hace 2000 años, aprendieron de Él, sí, directamente. Y voluntariamente comenzaron, cuando Él ascendió a los cielos, hacer lo que Él les mandó. Hay un segundo aspecto importante de este ministerio de enseñanza del Señor, claro. Él continuamente enfatizó eso en sus discípulos. Esperaba que sus seguidores pusieran en práctica, recién lo mencionamos, ¿no? En práctica en sus vidas lo que les había enseñado. Imagínense la iglesia primitiva, Pedro, Pablo, o sea, primero sería Juan, Santiago y todos los demás, Andrés, Jacobo, y imagínense a todos ellos nomás ordenando a los diáconos, ay, pónganse a jalar, vayan a repartir los folletos, ustedes vayan acá y hagan lo otro y hagan esto, y nosotros que no, pues vamos a orar por ustedes. No, ellos mismos se pusieron
y se arremangaron y estuvieron haciendo las cosas. Ya cuando la iglesia creció, dice la palabra en el libro de los Hechos, que ya no tenían tiempo, ya no sabían qué hacer, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, vamos a dividir el trabajo. Vamos a poner a 7 diáconos, que significa, pues sí, o sea, obviamente como mayordomos, para que ellos sirvan las mesas. Pero cuando eligieron a esos diáconos para servir en principio las mesas, ¿con qué criterio los eligieron? Varones de buena testimonio. ¿Varones de qué? De buen testimonio. ¿Y cómo yo puedo tener buen testimonio si no estoy aprendiendo de la palabra? Volvemos. Aprendemos la palabra para dar buen testimonio. Y en ese buen testimonio, los que somos los principales pastores, o sea, sus servidores, porque en la iglesia el principal es el servidor, sí lo sabe, ¿no? Como Jesús nos sirvió a nosotros, un servidor les tengo que servir a ustedes. Pero principalmente ¿con qué? Con la disposición de la enseñanza, la palabra de Dios. Eso es lo principal. Y después la oración, claro. Ahora, ¿cómo elegían a los servidores en aquella época entonces? Según su testimonio, según cómo ellos ponían en práctica, ¿qué cosa? La teoría, el evangelio. Querían que los discípulos aplicaran la verdad del evangelio en cómo Cristo lo instruyó a sus principales apóstoles y quiere aún hoy que nosotros hagamos lo mismo. No ha cambiado. ¿La iglesia cambia? No. Nosotros, si somos el cuerpo de Cristo, dice que Cristo, hoy estamos cantando esa alabanza, ¿no? Ayer, hoy y siempre es el mismo. Entonces su cuerpo, que es la iglesia, nosotros, tampoco cambia. Es ayer y hoy, tiene que ser lo mismo. ¿Basado en qué? En el aprender, en la doctrina del Padre. Este principio también está incluido en la gran comisión, vimos, id pues a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que los he mandado. La palabra aquí, observar, guardar, es vigilar o que vigilen. No es solo ver que lo hagan, ¿verdad? Como si fuese un supervisor, como en las empresas, ¿no? A ver si están trabajando estos. A ver, palomea, si trabajó, si hizo el trabajo. No se trata de eso. Sino el vigilar aquí significa en todo el sentido de la palabra, pero tiene un énfasis principal en la enseñanza, en que ellos implemente, el discípulo, el que recibe la enseñanza, implemente ¿qué cosa? La enseñanza. Por eso ahí siempre hay rispideces en las iglesias, como aquí también puede haber. Y eso es como pastor, sí es lo principal, lo que más uno batalla es la verdad. ¿Por qué? Porque uno quiere que implementen y en mi humanidad ya, ¿verdad? Ay, ya el hermano ya está preparado, pero ¿por qué no se afirma y por qué no quiere ir a hacer eso? Y pues, no quiere, no lo puedo obligar. Él debe de querer hacerlo por amor a Cristo, ¿verdad? Entonces, esa implementación siempre hay rispideces en ese sentido, pero entiéndanlo, siempre es para beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque cuando uno sirve, aquí hay puros servidores, cuando uno sirve al Señor, sea en su casa, sea en la congregación, con lo que siempre decimos con poco o mucho, cuando servimos al Señor y lo hacemos de corazón sincero, la recompensa viene de Él. Entonces, hacer todo lo necesario para custodiar de la parte de los apóstoles, los pastores, lo enseñado del Señor es parte del trabajo de un servidor. Y ahí, pues yo les pido paciencia. A veces uno en mi afán de que Dios le bendiga más, digo, ay hermano, haga esto, pues si puede hacer esto. Y casi, yo no soy así, pues, ay, póngase a servir, hermano. No he dicho nunca eso, creo. Por ahí sí he cometido ahí la imprudencia, por ahí, no sé, en la reunión en varones algo le dije, pues, pero así nomás de amigos, ¿verdad? Pero generalmente así oficialmente no lo hago. Nomás espero que el hermano se acerque. Hoy se acercó un hermano, uno de los jóvenes, me preguntó, hermano, quiero servir. Qué padre. Entonces,
Ahora viene mi discernimiento en la enseñanza de Cristo. A este hermano le falta un poquito más esto y esto. Entonces vamos a ponerlo en oración tú y yo y vamos a ver esto. Pero cuando inmediatamente hay hermanos que dicen, hermano, quiero servir. Sí, ponte ahí por ejemplo, si es ahí con el hermano Dago, o con la hermana Lola, o con la hermana tal. Entonces yo luego los derivo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que ya están preparados. Eso es parte de mi trabajo, saber qué nivel de instrucción tiene. ¿Le puedo errar? Sí, le puedo errar, pero más o menos se ve, ¿verdad? En la constancia, en la abnegación, en la prestar atención a la palabra, en cómo ellos viven cuando, en el día a día y cuando se manifiestan, etc. Hay varios otros pasajes en el Nuevo Testamento, como 2 Timoteo 3, 16 y 17, que subrayan la importancia de esta idea, de que la Biblia se utiliza para redarguir, para enseñar, para edificar, todo este tipo de cosas. La enseñanza incluye todo el paquete completo. Es obvio que Cristo espera que sus discípulos ayer, hoy y siempre pongamos en práctica las enseñanzas, ¿verdad? Lo aprendido. Siempre va a ser así, mis hermanos. Ahora, qué bueno que hoy la predicación que Dios puso en mi corazón tiene que ver con este discipulado, porque este lo tenía preparado antes que la predicación. Y yo dije, cuando cuadró de al revés, bueno, para mí fue al revés, ¿no? Y yo dije, Señor, ¿cómo lo preparaste, verdad? Porque parece que yo lo hice a propósito, pero no, así es el Señor, ¿verdad? Entonces, es obvio que el Señor espera que nosotros nos pongamos en práctica lo aprendido. No está diciendo, ya te pones a jalar, ¿eh? ¿Ya lo aprendiste? Hoy. Qué bueno que si lo hacemos de esa manera. Pero Él tiene paciencia. Recordemos, no es como los hombres, que luego nos prendemos. No, ya hay que hacerlo, hermano. Ya vamos a hacerlo. No, Él tiene paciencia. A veces, a mí me esperó décadas, imagínense, décadas. Y tuvo paciencia. Por eso, a veces cuando yo quiero decir, este hermano, ¿por qué no sirve? Ya está preparado. Y después Dios me pone el pensamiento de mi vida y me dice, mira tú, sí, ya se me quita. Y me vuelvo un poquito más paciente. Para ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas, debemos de ser, dice la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Vayamos a ese pasaje en Santiago capítulo 1, versículo del 22. Y este es un pasaje importantísimo. Hay varios teólogos de una doctrina que yo a veces digo, híjole, no, esa doctrina no edifica mucho, que dicen ellos en sus libros que escriben, que el libro de Santiago hasta le gustaría quitarlo de la Biblia. ¿Por qué? Porque por lo principal, que dicen que la salvación no es solamente por fe, sino por obras. Pero aquí nosotros sí entendemos eso, ¿verdad que sí? Porque la Biblia no se contradice. La salvación es por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Pero qué estamos aprendiendo? Que la fe es una fe no de teoría, sino de teoría y práctica. Así está. Por eso, cuando escuchen a los hermanos que están aquí, que les piden, aquí el Señor, les hacemos un llamado a servir. No diga, otra vez estos hermanos presionándome. No es el hermano, quizás sea Dios, que ya le está tocando la puerta diciendo, ya, mijito, ya estás súper recontra preparado, ya sabes lo que debes de saber, así que ponte a jalar, haz el trabajo, no oidores. Miren cómo dice en la palabra de Dios para todos, me gustó esta traducción, Santiago 1:22, palabra de Dios para todos, dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. ¡Wow! El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira a un espejo. Hace la analogía. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. A ver, ¿cuántos apenas se despiertan, se ven al espejo, se ven súper bien? A ver. ¿No hay nadie? Porque si alguien levanta la mano para que se tome la foto cuando se despierta y la envía al grupo del chat y le digo, no hermano, no se ve tan bien. No, estamos así con los pelos así, ¿no?
y con los ojos de pocos amigos. Pero esto mismo se refiere el Señor aquí. Es el que se mira al espejo así todo desalineado en la mañana, apenas se despierta, y después se va y se olvida de que estaba todo desalineado y sale ahí a trabajar así. No, ¿verdad? Dice así, por el contrario, versículo 25, por el contrario, el que se fija bien en la ¿qué? En la ley perfecta, en la doctrina del Padre, la que libera a la gente, la que tiene poder de salvación y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. ¿Cuántos queremos ser bendecidos en lo que hacemos? Aquí nos está diciendo la manera. No le diga que aquí no le dijimos. Aquí le estamos diciendo el cómo. Porque el Señor enseña el cómo. ¿Se imagina que el Señor nos enseñe el por qué y el para qué, pero no nos diga el cómo? Entonces nosotros tendríamos excusa. No, Señor, es que tú no me dijiste cómo. Y aquí andamos medio perdidones buscándole el cómo. No, pero el Señor aquí bien claro está diciendo el cómo. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, este versículo 25, para que se nos quede bien arraigado, ¿no? Y no se nos olvide como en la mañana nos miramos al espejo. 25. Pero el que presta atención a la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y cuántos queremos ser bienaventurados? Amén. Esto hay que hacerlo con firmeza, porque el Señor nos quiere bendecir con firmeza. Entonces, yo quiero ser bienaventurado. Eso no es pecado, desear ser bienaventurado. Pero el tema es saber el cómo. Sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Primer punto, dijimos entonces, es aprender. Y aprender significa agarrar lo enseñado y no solo memorizarlo y saber el pasaje, ¿verdad? Sino ¿de qué? De ser oidor que hace. Pasarlo a la práctica. Y segundo punto es, dijimos que era permanecer en Cristo. Punto 1 era aprender. Punto 2, permanecer en Cristo. ¿Cómo permanecer en Cristo, cerca de Cristo? Los discípulos de Cristo permanecen cerca de Él, ¿al qué? Al dedicar tiempo personal e íntimo en su palabra. Aquí no hay gran misterio. Ay, vieron como, te los voy a hacer un misterio de cómo el Señor te bendice. No. Personalmente usted tiene que abrir su Biblia y ponérsela a leer. Punto. Pero no porque uno lo obligue, sino porque quiere conocer la doctrina del Padre. De cualquier estudio de los tratos de Cristo con sus discípulos en las Escrituras, se desprende claramente que la clave de su ministerio, el de Jesús, con ellos, su relación con sus discípulos, fue que Él pasó tiempo de calidad y tiempo y cantidad de horas, o sea, vivía con ellos, con sus discípulos. Claro, en los tiempos modernos no podemos estar todo el tiempo juntos. Todos tienen sus familias y trabajos, vivimos un poco más alejados, etcétera. Pero esto nos habla de una manera, ¿verdad? Acuérdense, la iglesia primitiva, cuando ya Cristo ascendió a los cielos, pero los apóstoles habían aprendido, espérame, ¿cómo hacía el Señor con nosotros? No, hombre, se la pasaba con nosotros, estaba todo el tiempo. O sea, eran miembros de la familia más. Entonces, ¿cómo hicieron ellos? Pues se la pasaban juntos, la iglesia primitiva. En esos tiempos, como era la gran mayoría eran agricultores, había tiempo de cosechas y todos cosechaban lo mismo, entonces todos salían juntos a trabajar, todos venían a la noche, se despertaban temprano y había tiempos que no había cosechas y era un tiempo, le voy a decir, de buena manera ocioso. O sea, en donde tenían chance de tener días sin trabajar, gracias a Dios, porque así funcionan las cosechas. Entonces, en esos tiempos se reunían todos los días, dice la palabra. Los discípulos todos los días se veían. ¿A poco todos los días? ¿Y qué tiene? Tiene que haber en el corazón de los hermanos el amar a los hermanos. ¿Sí me entiende? Si no hay eso, el que está fallando no es Dios, sino soy yo en mi amor hacia los hermanos.
Este principio, mis hermanos, se destaca en varios pasajes, como en Marcos 3:14, donde dice, constituyó a los 12, ¿quién? El Señor, para que estén con Él, dice. No los puso a ellos y después ya ahí te ves. No, Él nos llama amigos, dice, ya no les digo siervos, ustedes son mis amigos, dice el Señor. Él buscó una amistad sincera con sus mismos discípulos. La clave del discipulado es la oportunidad de acercarse al maestro de maestros, Jesús, y a lo que Él enseña, pero vivirlo en la convivencia en los hermanos. No es en los monasterios. Vieron que ya se pusieron mal en la Edad Media y ya se iban a los monasterios a recluirse y aprender pura teoría, ¿verdad? Y práctica. Dicen que hay un libro que las aberraciones más tremendas pasaban en los monasterios. Homosexualidad, sodomía, violaciones, vejaciones, malos tratos, violencia en los monasterios. Porque se encerraban, aprendieron al revés. Cuando es claro, cuando uno ve la vida de Cristo, que no era así, sino que Él se la pasaba conviviendo como un amigo más con sus mismos discípulos. Por eso la clave del discipulado, dijimos, es la oportunidad de acercarse a Cristo. Después de la resurrección de Jesús, sus seguidores se reunieron en la ladera de un monte, dice, para observar cómo Él iba a ascender al cielo, ¿verdad? El Señor aprovechó esa oportunidad para darle una serie de instrucciones finales, como las que vimos de la Gran Comisión de Mateo 28, 19 y 20. Pero también les da una sorprendente mensaje de aliento, les dice. Les dice al final que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y eso es algo que a veces menospreciamos, ¿verdad? Y nos quedamos, híjole, tenemos que hacer discípulos, tenemos que hacer... Y la iglesia empieza a formar grupos de hacer esto, de evangelismo, de misiones, mandar esto, y vamos a mandar misiones a África y allá a Chiapas y no sé qué. No, espérame. Calma. El Señor va a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Entonces hay que escuchar todavía al Señor. De viva voz también se puede hacer. No solo, ¿por qué? Por la palabra, que también es viva y eficaz, pero también está diciendo, aquí estoy contigo, háblame. Estar con nosotros y poder tener un diálogo con el Señor, ¿qué significa? ¿Uno puede hablar con muertos? No, sino que se da entre dos seres vivientes. Eso es algo clave de entender. Muchos no hablan con el Señor porque todavía no tienen esa fe. Decir, no, existirá el Señor. O sea, híjole, parezco un tonto hablando solo. No. En serio les digo, a los que todavía no lo han hecho, inclínense ante Él y búsquenlo de todo corazón. Y dice la palabra que Él les va a responder. A veces de unas maneras espectaculares, hermano. En serio les digo. Búsquenlo, hoy es el día. Si no siente la presencia del Señor en usted, pues está ahí. Quizás pues debería de ver por qué, ¿no? O sea, no quedarse ahí, no, pues no la siento, ni modo, así debe ser todos los cristianos. Ya le digo que se quite ese pensamiento. Yo sí lo siento todos los días conmigo, sí dialogo con Él, sí me habla todos los días. Y sí estoy maravillado por muchas cosas que Él hace en mí. Las prédicas que hago, pues no son tan buenas, pero salen de Él, salen de mí. ¿Sí me entiende? Van con la dirección de la palabra de Dios. Y tiene que ser así. Y yo a veces digo, híjole, eso no se me ocurriría. Ay, esto. Y todo el Señor ahí lo pone. A veces estoy escribiendo, y ya lo he dicho, lo he comentado con los que predican también, que a veces empiezo a escribir y 10 hojas escribo. O sea, en la computadora, así casi como si fuese que me está dictando, en serio. Y es increíble, a veces hasta yo me sorprendo y me emociona y de repente entonces me hinco y digo, ay Señor, increíble, ¿cómo? Ay, ¿qué más esto? Y empiezo a hablar aparte. Dice, no, sigue escribiendo. Ah, perdón. Ya, chalán, ponte a escribir. Ah, pues perdón. Y ahí me pongo a escribir. Ya terminando una idea, él sabe que pues me canso ahí. Entonces, como que para.
Y ya lo conozco, ¿verdad? Porque ya de años que así lo hace. Entonces ya yo también me paro, me voy a buscar una agua, voy al baño, me relajo, medito un poco, hasta pongo una alabanza. Y ya después en la alabanza o pongo a leer la Biblia, otra vez sigue y hace clic. Y otra vez me siento, pero ya fresco. Y Y está espectacular esa vivencia, preparar la palabra de Dios ante la congregación de los santos. Está espectacular. Por eso le digo, si no siente la presencia del Señor en usted, no se quede ahí. ¿No estará contristando el Espíritu de Dios en su vida? Cheque eso, tema. No lo deje así. Volviendo al momento de la ascensión, aquí están los discípulos en el monte y Él se está ascendiendo. Bueno, sus discípulos terrenales se dieron cuenta de que Él estaba a punto de dejarlos para regresar con su Padre Celestial, pero en ese último tiempo juntos, les ayudó a comprender que como Él era Dios, en realidad podían estar con Él el resto de sus vidas. Se iba físicamente porque le fue dado un cuerpo resucitado, ¿verdad? Glorificado, dice la palabra. Pero no significa que Él deje de ser Dios. Ahí estaba en ese cuerpo y dice que ahora está ¿en dónde? A la derecha del trono de Dios. Pero como es uno con el Padre y con el Espíritu, la Trinidad, ¿verdad? Él está en los corazones de todos nosotros. Es muy importante que los discípulos de Cristo de hoy también comprendamos esta importante verdad. A algunos les sonará muy obvio, claro, porque el Espíritu de Dios ya tienen una coinonía, comunión con Él, son amigos. Pero otros están batallando o apenas están comenzando esa amistad. ¿Y cómo es cuando uno comienza la amistad? Pues sí, todavía hay vergüenza, hay como no sé qué le gusta, no sé si decir esta palabra o no, si esto le guste o no, que le diga de esa manera. Y empiezan a conocerse. Pero cuando ya se conocen, hasta hacen chistes, bromean, ¿verdad? Se divierten más. Ser discípulo de Cristo pues significa pasar tiempo con su amigo, el amigo que es el Señor, y disfrutar de ese tiempo con el Señor. Aunque Jesús no esté ahí físicamente, ¿verdad? Sus seguidores, nosotros los discípulos, podemos permanecer cerca de Él, dedicando tiempo a su palabra. Cuando usted lee la Biblia de una manera abierta, de una manera, Señor, quiero aprender de ti, manifiéstate en mí. El Señor se va a manifestar, mis hermanos, porque yo estoy permaneciendo en Él y buscándole en su palabra. Los discípulos de Cristo entonces permanecemos cerca de Él también al leer la Biblia y punto número B sería al hacer oración. Había otro ingrediente, esencial en el ministerio de Cristo con sus seguidores. Lo voy a decir rápido, que es la oración. En Lucas 9:18 dice que Él oró, estaba orando cuando de repente se le aparecieron los discípulos, ¿no? Dice en Lucas 9:18, aconteció que mientras Él estaba orando, aparte, ¿estaba orando qué? Aparte. Sus discípulos estaban con Él, estaban viéndolo ejercer la comunión que tenía con el Padre. Entonces se les acercaron y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy yo? O sea, vio que venían ahí, que tenían esa duda en su corazón y le digo, oye, ¿ustedes quién dice la gente? Lo que quería saber, ¿qué era? Que confirmen ellos quién era Él, ¿verdad? ¿Cuál era su identidad? Y todo eso se dio en medio de la oración, mis hermanos. También en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4, el Señor dijo, bueno, ya es tiempo de enseñarles a ellos a orar. ¿Acuerdan? Como le decimos el Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué dice Lucas 11:1? Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le pidió, Señor, enséñanos a orar? Porque siempre lo veían, ¿qué? Orando. Entonces ellos, espérame, ahí está la clave. Está todo el tiempo orando. El maestro está ore y ore y ore y ore.
Ay, ¿no estará ahí la clave? Acuérdense que los discípulos eran la mayoría muy sencilla, por ahí Mateo era un poquito ahí calculador, pero la mayoría era gente sencilla. Oye, el maestro todo el día ora, a la mañana ora, al mediodía ora, cuando pasa un problema está orando. Termina de trabajar, en vez de descansarse y tirarse todo así desparramado, va y ora. Oye, ¿no estará la clave en orar? Entonces los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué dijo el Señor? Pues sí, Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre, miren, estoy leyendo en la versión, una versión, ahorita no la anoté, pero miren, escuchen, es diferente, porque el Padre Nuestro de memoria en Reina Valera la conocemos. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, aquí no es que el Señor diga, porque si no sería un rezo, ¿sí me entiendes? Repetir algo, ¿verdad? Constantemente, sin, pues nomás como si fuese un rezo. No, aquí nos está diciendo todos los ingredientes que debe llevar la oración en nosotros, que sería primero buscar y dirigirme, ¿a quién? ¿Directamente con quién? Con el Padre, porque la conversación es de padre a hijo. Y nunca perder de vista la esperanza de lo que ha de venir. Acuérdense, nuestra bienaventurada esperanza es que Cristo regrese a poner su reino. No es vivir la mejor vida en esta tierra, aunque si el Señor lo permite, se vive, claro. Pero el tema no es ese, el tema es esperar las cosas buenas venideras del reino que Cristo va a venir a establecer. Que tu reino venga pronto, por eso dice. Danos cada día el alimento que necesitamos. O sea, a veces, ay, ¿se vale pedir las añadiduras? ¡Claro que se vale! Muchos están ahí que, ay, no tengo que comer, no tengo esto, siempre está escaso. Pero si le ha pedido de manera constante al Señor eso, es una pregunta básica. Perdónanos nuestros pecados si no hay confesión de pecados delante del Señor. Pues el Señor bien claro nos dice que va a parar ahí la bendición porque no nos va a perdonar nuestros pecados, dice. Así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y ahí esto nos desafía, ¿sí o no? Porque cuando yo tengo que entrar en la presencia del Señor, como dice el salmista, entro con manos alzadas y manos limpias. Significa mostrando, Señor, mira, Señor, no soy perfecto, pero ya he confesado mis pecados delante tuyo. Y ya he perdonado a los que me hicieron mal. Los he perdonado de corazón, no te puedo engañar. Y ahora sí vengo a pedirte perdón. Y ahora empieza, ¿verdad? Ahora empieza el diálogo. No permitas que cedamos ante la tentación. Significa que no queremos caer en pecado. Esto debe de llevar, estos matices debe llevar nuestra oración. A veces algunas no tienen, no significa que siempre los tengamos que meter, pero tiene que ver que todos estos aspectos deben de estar en nuestra oración en algún momento del día. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense cómo este segundo punto, el primero dijimos que permanecer en el Señor era buscarlo en la palabra, permanecer en la palabra, pero también permanecer ahora en la oración. Y fíjense cómo el Señor todo el tiempo permanecía en la oración y esperaban que orara. Todo el tiempo estaba el Señor orando. Antes de su muerte, cuando Él estaba esperando su muerte, Él estaba batallando mucho porque sabía el flagelo que iba a recibir. Y dice en Lucas 22, 39, después de salir se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, oren que no entren en tentación. Él se apartó de ellos a una distancia considerable y puesto en rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Aquí nos da una pista en el versículo 43. Dice una pista del poder, cómo obra el poder de Dios en la oración, ¿sí o no? Jesús oró y después vino el ángel a reconfortarle. Ah, qué tremendo, ¿eh?
Versículo 44. Y angustiado, dice, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza. No, eso nunca lo entendí. Dormidos por causa de la tristeza. Ay, bueno. Pero bueno. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Y aquí viene otra pista, ¿verdad? En la oración, ¿usted está siendo atormentado por algún pecado? En la oración, usted puede levantarse y no caer en esa tentación. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí nos está haciendo, por eso permanecer en la palabra y en la oración es tan importante en el diario. No lo olvide. Dios mismo estableció la oración como una manera para que los seguidores de Cristo, los discípulos, nos comunicáramos directamente. O sea, línea directa con el Dios Todopoderoso. ¿Qué dice en Hebreos 4:16? Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. La oración demuestra que sus discípulos dependemos ¿de quién? De Él. Porque si, ¿sabe? Mucha gente no ora mucho porque tiene una autosuficiencia. ¿Sí me entiende? O sea, está saludable, está jovenazo, tiene dinero, tiene la familia, todos andan bien y no sé qué. Entonces, ¿qué pasa la oración? La vida de oración decae. Y eso se lo digo por propia experiencia. Decae. Uno batalla con su carne. Entonces, ¿qué dice la palabra? La oración, pues es una clara demostración de que cuánto nosotros consideramos nuestra dependencia con Él. Porque cuando nosotros oramos, nos subordinamos a Él y le pedimos. Y uno le pide al que puede darle, ¿sí o no? Pues si no, pues, ¿qué caso tiene, no? ¿Por qué es importante todo esto? Cristo espera que sus discípulos lo sigan de esta manera, que aprendan de Él y que permanezcan cerca del pastor. Las ovejas cerca del pastor. Eso es lo que Él quería de todos sus seguidores durante su ministerio terrenal y eso es lo que Él quiere hoy mismo en la iglesia de hoy en sus discípulos. La expectativa del Señor es que le sigamos, crezcamos en ser ¿qué? Buenos y expertos pescadores de hombres, como le decía a sus discípulos. Formamos nosotros familias. Vivimos entre los vecinos, vivimos entre los compañeros con compañeros de trabajo, vivimos siempre alrededor de gente. Y siempre cuando estamos alrededor de gente, el Señor dice, es una oportunidad de brillar, de testificarme a mí. Y esa es la responsabilidad que tenemos de discípulos. ¿Por qué? No se estrese si su hijo o su esposa o esposo no están sirviendo en la iglesia como usted lo está haciendo. No se estrese, porque tienen diferentes ministerios y los tiempos son diferentes para cada persona en forma individual. Primero la casa y después la iglesia. Acuérdese, el ministerio no está por sobre la familia. Eso es algo importante que necesito que lo entiendan. Porque dicen, no, por mi ministerio yo me desvivo y voy a hacer esto y la familia destruida. No. La familia es más importante que el ministerio. ¿Sí lo entiende? Porque sin familia no hay ministerio. Acuérdense, varones, buscaron 7 varones de buen testimonio. Primera de Timoteo 3, no lo busque, bien claro lo dice cuando buscamos diáconos, o sea, servidores y líderes, que tengan buen testimonio en la casa, que sus hijos sean temerosos de Dios, que etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya estábamos hablando del liderazgo, ¿verdad? Es algo importante. Filipenses 3:14, terminamos. Vamos terminando. Filipenses 3:14 en la Reina Valera dice, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el contexto previo de aquí el apóstol Pablo, que dijo, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, dice, en Cristo Jesús. Ahora, en el contexto previo, él nos dice así, Filipenses 3:1, lo voy a leer en la traducción viviente. Sígame si quieren su Biblia. Filipenses 3:1 dice así,
Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos, ¿qué dice? Perros. Bueno, yo no lo estoy diciendo, ¿eh? Cuídense de esos perros, dice. De esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores que les dicen que deben de circuncidarse para ser salvos. Son los mismos los que hoy dicen que te tienes que bautizar para ser salvo. O sea, son los mismos. Sí entiende la analogía, ¿verdad? Bien claro. Pero lo que adoramos por medio de ¿qué? Por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Los que en verdad obedecemos de corazón. Tenemos el corazón circuncidado, dice la palabra. Bueno, confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿Cuántos confían en los hombres? No, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Depositamos nuestra fe absolutamente ¿en quién? En Cristo. Luego el apóstol Pablo pasa a dar un pequeño testimonio de su vida. Dice, de sus orígenes, de su pasado. Un testirollo, ¿verdad? Aquí está el testirollo de Pablo, dicen, ¿no? Y cómo él fue transformado en todo sentido de la palabra. Por eso a veces cuando dicen, no, hermano, espera tiempo con los testimonios. No. Nosotros estamos dando una vez al mes, ¿verdad? Y 15 minutos, no es mucho. O sea, yo lo sé por qué dicen eso algunos pastores, porque ya vi, ¿no? Que en algunas iglesias se la pasan 2 horas de testirollos, ¿verdad? Y sale, yo también tengo uno, y fui al camión, y vi una luz. Y no, hombre, era el espejo que le dio en la cara, hombre. Y vi la luz de Dios. Y no, cálmese, hermano. Pero ahí están 2 horas y después sale el pastor a predicar media hora y se termina todo. Digo, no, eso es lo que quieren evitar, ¿verdad? Por eso dicen eso. Aquí tratamos de que sí den tus testimonios, porque si usted va al libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo dio el testimonio de él varias veces. Y lo dio largo y tendido, ¿verdad? Así que bueno, aquí va a dar su testirollo otra vez. El versículo 7 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, que estamos hablando de la ley, ¿verdad? De circuncidarse, de cuidar el día de reposo, etc. Pero ahora, dice Pablo, considero que no tienen ningún valor debido a que lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Acuérdense lo que les dije, uno. La amistad, la unión que tenía el Hijo nos las ofreció a nosotros. Qué hermoso regalo, ¿verdad? Podemos ser uno ¿con quién? Con el Padre también, como hijos adoptivos. Y ya no me apoyo, dice así el Pablo, sigue, ya no me apoyo en mi propia justicia. Yo soy bueno, soy inteligente. No. Por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Aquí, en el versículo 10, anótenlo, lléveselo. Porque aquí, ¿qué dice? No es solo conocer, no es solo teoría, sino de experimentar el gran poder de que lo levantó de los muertos, el poder de Dios en su vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Quiero seguir experimentando ese poder divino manifestándose en mi vida. Para vivir en el poder del Espíritu, ¿qué dice después? En el versículo 10, ¿cómo dice? Quiero sufrir por Él. ¿Dónde queda pare de sufrir? No. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Ese es el cristiano, mis hermanos. El cristiano no es el que le saca ahí, no, si van a hacer algo, no, y ahí es bien peligroso, no. Si es la voluntad de Dios, voy a tener que ir ahí. Pero no, tampoco es imprudente, ¿no? Nomás va a ponerse en oración, se va a humillar a Dios, y si Dios le dice, ve allá, y va a tener que ir, ¿verdad que sí? Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Cuándo dijimos eso nosotros? Sinceramente de corazón al Señor, como discípulos, porque somos
consiervos junto con los apóstoles. ¿Se da cuenta de la magnitud de esto? Somos consiervos juntamente con estos apóstoles, Pedro, Juan, Pablo. Hay que pelear la buena batalla de la fe caminando junto a Cristo. Versículo 11, para poder experimentar, dice, de una u otra manera, la resurrección de los muertos. Espectacular, ¿no? Una vida regenerada en el Espíritu, ya y ahora. No en la vida venidera, sino desde ahora. Versículo 12, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. A Dios, cuando nosotros entramos en Cristo, a todos nos ha llamado a este premio celestial, mis hermanos. ¿Para qué está avanzando en esta vida, mi amado consiervo? ¿Para qué estamos avanzando en esta vida? Ay, vamos, yo estoy aquí, que le muevo aquí, que le jalo allá. ¡Qué bien! Aplausos, que sea esforzado. Pero acá hay una razón principal, dice el apóstol Pablo. Versículo 15. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios los hará entender. ¿Quién es el que nos va a hacer entender? Dios. Versículo 16. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. No hay que retroceder. Amados hermanos, tomen mi vida, dice el apóstol Pablo. Tomen mi vida como modelo, ejemplo, y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Amén. Y es el pasaje principal de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 que citamos al principio. El mandato escrito en la palabra de Dios, tomar la vida del apóstol Pablo, aquí está escrito, lo acabamos de leer, como modelo de vida de nosotros, ¿sí o no? Y a los que imitan al apóstol Pablo, porque 2000 años pasaron y un discípulo entrenó al otro, el otro aprendió, permaneció en la palabra y volvió a entrenar a otro discípulo y así pasaron las generaciones hasta el día de hoy. Hasta usted que es discípulo como lo fue en aquel momento Pablo y Pedro. Versículo 18, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Ah, caray. Hay verdaderos enemigos de Cristo en las iglesias. Ay, no sabía. No se preocupe, versículo 19. Van camino a la destrucción ellos. O sea, no hay que pelearse con ellos. O sea, ¿qué dijimos? ¿Quién va a pagar? ¿Quién es el juez de jueces? Dios. Si ellos no se arrepienten, ellos van camino a destrucción. Su Dios, con D chica, es su propio apetito, o sea, su propia barriga. Se jactan de cosas vergonzosas, de cuántas mujeres estuvieron, de cuántos hombres, de cuánto dinero tienen, de qué hicieron en el Instagram, no sé, bueno, etcétera. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan ¿en qué cosa? En esta vida terrenal. Y esto es algo que nos confronta, ¿eh? Toda la semana, ¿qué estuvo pensando usted, amado consiervo, discípulo de Cristo? ¿En solamente su vida terrenal? Preocúpese de usted mismo si entra en estos criterios que acaba de citar el apóstol Pablo. Hay que preocuparse porque no está siendo en el camino correcto del discipulado. Versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio, bajo sus pies.
Ese día va a llegar, mis hermanos, y todos los poderosos van a decir, caed sobre mí rocas. Pero nosotros vamos a estar firmes sabiendo de que el día del Señor ha llegado. Y a nosotros no nos debe dar temor. Aprender y permanecer como Cristo, como sus discípulos, Pedro, como Pablo y como los discípulos de esto. Así vamos a permanecer, como dice en Juan capítulo 15, en la vid. ¿Y quién es la vid? Jesucristo. ¿Y quién es el que obra y poda nuestros día a día? El labrador, ¿quién es? El Padre. Y el que dice que va a podar las ramas que dan fruto. A las que no dan frutos, ¿qué le dice que van a hacer con esas ramas? Se cortan y se mandan a secar. ¿Para qué? Para ser quemadas. Pero las que dan frutos, ¿qué hace el Señor? Las hace, ¡ay, qué bonitas! No, las poda. Las poda. ¿Por qué? No es pare de sufrir, lo repito. Es sufrir para aprender a vivir dependiendo de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque somos tus discípulos. Aquí hay servidores que te anhelamos, no solo tu regreso, sino día a día te buscamos tu amistad, tu compañerismo, tu cuidado. Y lo vivimos, Señor, y te agradecemos ese gran cuidado y amistad que nos propones. Señor, ayuda a que si hay un hermano que se ha alejado de esa comunión, de ser uno contigo, mi Dios, que la vuelva a recuperar, que te busque, Señor, que se arrepienta y que empiece a buscar en tu palabra y en la oración esa permanencia en la vida. En el nombre de Jesús, gracias, amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, siervos. Vamos a seguir.